Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y antes de empezar el video quiero invitarte a suscribirte al nuevo podcast que voy a empezar con mi amigo Carlos Estrada del canal Libertad Financiera. Este canal se llama La Cartera Fría y es un podcast exclusivamente de criptomonedas. Va a arrancar todos los días jueves, entonces te invito a que te suscribas desde ahorita, te dejo el link en la descripción para que ya te llegue notificación cuando salga el primer episodio. El día de hoy vamos a comparar los dos mejores ETFs en el sector de videojuegos, que es innegable el crecimiento, el potencial y la cantidad de dinero que están moviendo estas empresas. Si el video de hoy te llega a gustar, agradecería mucho me apoyes con un like, un comentario en la parte de abajo, te vayas a suscribir al podcast, te suscribas aquí y vamos a empezar con el video de hoy. En el video de hoy, como te dije al principio, vamos a estar comparando el ETF Hero con el ETF Expo. Aquí te voy a dejar las claves de pizarra, los tickers, para que tú puedas identificarlos y si a ti te interesa adquirirlos, pues sepas encontrarlos. El día de hoy vamos a comparar algunas cosas: su precio, su costo de administración, su rendimiento en los últimos 5 años y las posiciones más grandes que tiene cada uno de estos ETFs. Esto para que yo pueda darles mi opinión de las principales empresas en cada uno de estos ETFs. Creo que tengo suficiente conocimiento y conozco a estas empresas en particular porque es un medio que a mí también me gusta. Entonces creo que puedo darles un buen concepto y tratar de orientarlos de la forma que yo mejor considere. Recuerda que al final del día todo esto son opiniones. Y si tú quieres realizar una inversión, se te invita a que realices una investigación completamente adicional a lo que te estoy comentando el día de hoy. Vamos a empezar. El ETF Hero vale 600 pesos. El ETF Expo o ISPO vale 829 pesos. Ya por ese primer lado es más accesible invertir en el ETF Hero. Ahora, pasemos al costo de administración o el costo administrativo, que vamos a explicar rapidísimo qué es eso. Tú al invertir en acciones tienes que realizar tu investigación, saber hasta qué punto la vas a conservar, vender. Por el lado de los ETFs, tú le estás pagando un costo administrativo al proveedor de estos fondos y simplemente ellos van a descontar del precio del título una vez al año este monto que te voy a comentar. Por lo general, estos montos vienen en cuestión de porcentajes más allá de dinero fijo. ¿Esto por qué? Porque si no, no sería negocio para ellos, ¿no? Recuerda que también los ETFs, el negocio como tal es el costo administrativo y para nosotros es el estar dolarizados, el hacer menos movimientos, pagar menos comisiones y menos impuestos por estar comprando y vendiendo. Solamente es comprar y mantener la estrategia que debemos seguir al invertir en diferentes ETFs, ¿no? El costo administrativo, para darte una idea, en ETFs como los de Vanguard, que son con los que yo más invierto, más recomiendo y que se me hacen más accesibles, cosas como VOO, etcétera, tienen costos administrativos del 0.03%. Estos ETFs, para darte en perspectiva, el primero, Hero, tiene un costo administrativo del 0.5%. Es decir, es bastante más que el ETF de VOO, que aquí solamente es 0.5 y el otro es 0.03%. Por el otro lado tenemos el ETF de Expo o ISPO con un costo administrativo del 0.55% anual. Repetimos, el ETF Hero gana también esta categoría. Tiene un costo de entrada más bajo y tiene un costo administrativo también más bajo. Ahora, vamos a ver cuál ha sido el desempeño en los últimos 5 años en uno y en otro. Déjame decirte que una de las frases que más utilizamos en este canal es: rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Pero es bien importante que tú entiendas el contexto que ha vivido cada uno de estos fondos y saber hacia dónde se van a mover estos ETFs. Por un lado tenemos Hero, que ha tenido un desempeño en los últimos 5 años
del 92.46%. Por el otro lado tenemos el ETF de ISPO con un 125.36%. Es decir, el ETF de ISPO más de duplicó tu dinero en 5 años y el ETF de Hero estuvo cerca de duplicarlo en 5 años. Recuerda que una buena métrica que puedes considerar es duplicar el dinero cada 5 años si eres más arriesgado, o cada 7 u 8 si inviertes únicamente en cosas como el S&P 500 o en SOFIPOS, que le apuntas a una tasa promedio anual de entre un 8 y un 10%. Entonces eso lo puedes considerar como métrica, y por el plazo en el que tardaron en duplicar el dinero podemos asumir que definitivamente es un poco más arriesgado que el S&P 500, y por eso es que se pueden obtener ganancias mayores. Ahora, vamos a lo más importante: las mayores posiciones de empresas en cada uno de estos ETFs. Ahora, vamos a regresarnos un poquito y considerar que el costo administrativo del ETF ISPO, que es 0.05 más que el de Hero, pues está justificado por lo menos por los últimos 5 años de rendimiento, ya que hubo un casi 30% más de rendimiento en el ETF ISPO que en el de Hero. Entonces, si volteamos 5 años para atrás, en este caso sí valió la pena pagar ese 0.05% adicional que el de Hero. Ahora, vamos sí con las posiciones más grandes de cada uno de estos dos ETFs. En el ETF de Hero tenemos cosas como Nvidia con un 6.63%. Tenemos CLTD con 6.40%. Tenemos EA, que es Electronic Arts, que si tú no sabes o seguramente conoces de videojuegos, pues son los desarrolladores de juegos como FIFA. Entonces sabes que año con año están vendiendo proyectos bastante grandes, ¿no? Después tenemos NetEase con un 5.71%. Tenemos Nintendo que con un 5.64%, que actualmente yo considero que la está rompiendo en entregas, ventas, superando expectativas de software como de hardware, que por software me refiero a juegos y por hardware me refiero a consolas. Le está rompiendo en todas sus expectativas y en sus reportes, y realmente lo padre de Nintendo es que está ahorita muy conectado con Nvidia, porque Nintendo se dedica a vender consolas Nintendo Switch, y déjame decirte que usan el chip de Nvidia. Entonces podemos asumir que si le va bien a una, le puede ir bien a la otra en gran parte, ¿no? Después tenemos Activision Blizzard con un 5.49%, y ellos son famosos por juegos como World of Warcraft, Overwatch y muchos más, ¿no? Después tenemos a Take-Two con un 4.64% y a Konami con un 4.57%. Que déjame decirte que Konami me parece algo bien interesante, porque realmente ya no se dedica en gran parte a vender videojuegos. Lo interesante de Konami es que gran parte de sus ingresos vienen de gimnasios. Entonces podríamos decir que este ETF, además de tener cosas con respecto a videojuegos como EA, Nintendo, Activision y Take-Two, también tenemos un poco más de diversificación con cosas como Nvidia, que vende los chips gráficos, y cosas como Konami, que también tiene grandes ingresos por gimnasios. Eso lo podríamos considerar bastante importante también. Ahora, por el lado de ISPO, tenemos Nvidia con un 9.06%. Aquí podemos ver cómo las principales posiciones vienen con una ponderación más agresiva. Esto puede significar más rendimiento en el largo plazo o mayores pérdidas en el largo plazo. Va a depender si tú te sientes completamente consciente y cómodo con estas inversiones, estas empresas, ¿no? Después tenemos Advanced Micro Devices, que más conocida como AMD, que es competencia de Nvidia, pero aquí estás comprando ambas, con un 8.08% de la ponderación. Después tenemos Tencent Holdings con un 7.62%, y déjame decirte que Tencent también es una empresa que te puede otorgar esa diversificación adicional con muchísimos juegos. De verdad tiene demasiados negocios y también tiene negocios en la nube. Entonces
Creo que es una empresa china súper importante y que tiene un gran potencial por adelante. Entonces, Tencent también es algo que hay que considerar. Después tenemos CLTV con un 6.67%, Nintendo con un 5.55%, Activision Blizzard con un 5.35%, NetEase con un 5.13%, Bilibili con un 5.03%, Unity Software con un 4.92% y por último Roblox con un 4.37%. Y es interesante porque Roblox, si no me equivoco, tuvo su IPO este mismo año. Esto quiere decir que este mismo año fue su año de debut en la bolsa, su oferta inicial pública, y pues puede ser una empresa con bastante potencial también. Ahora, si en lo personal me preguntas a mí qué me parece más interesante con mayor potencial, yo en lo personal creo que tendría los dos. ¿Por qué? Porque me gusta que Hero va más cargado al lado de componentes y por el lado de juegos, al igual que gimnasios, y por el lado de eSpo está mucho más cargado en tema de componentes, chips, tarjetas, gráficas, etc. Por el lado de Nvidia y AMD. ¿Por qué? Porque además hay que considerar que no porque los dos tengan AMD, Nvidia, Nintendo, etc., van a tener la misma ponderación. Como te dije, el ETF de eSpo está mucho más agresivo y cargado en menos posiciones. Entonces ya va a depender lo que tú prefieras. Yo personalmente tendría los dos. Si me preguntas, lo tendría en un 60-40 Hero, 60%, 40% eSpo. Pero repito, esta es solo mi opinión y ya va a depender. Uno, si tú quieres invertir en ellos, si te interesa el mercado de videojuegos y si crees que tiene un futuro, ¿no? Yo creo que con esto podemos llegar al final del video. Creo que con esto puedes tener las herramientas suficientes para tomar una decisión y creo que a partir de esto puedes invertir de forma más consciente. Pero recuerda que también tienes que hacer una investigación adicional y conocer si este tipo de inversiones o ETFs caben en tu portafolio. Con esto terminamos el video de hoy. Te agradezco por haber llegado hasta este punto. Si quieres una mentoría para mejorar tus finanzas personales, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. También quiero decirte que agradecería mucho vayas a apoyar el nuevo proyecto de la cartera fría. Te dejo el link en la descripción. Y por supuesto, te invito a unirte a los grupos gratuitos de Telegram y de Facebook, que también te dejo en la parte de abajo. Gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.